Pues es un día especial como siempre lo hemos mencionado, pero cada día existe algo diferente dentro del entorno del hospital. Ese entorno ahora es la celebración del Servicio de Anatomía Patológica, que como ustedes saben, pues el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General de México es el pionero de la patología en el país. Sin temor a equivocarme, creo que la mayor parte de los patólogos, cuando menos de aquella época, se formaron en el Hospital General y ahora están distribuidos en todos lados, todos gente de gran éxito y sobre todo que pueden regresar cuando quieran a esta su casa y que ahora pues están en condiciones diferentes, con nuevo equipo, con nuevos espacios y con nuevos lugares. Entonces, como parte de esa conmemoración, por decirlo de alguna forma, el día de hoy vamos a presentar lo que es la llamada enfermedad inflamatoria intestinal. El coordinador de esta sesión es el jefe del Servicio de Anatomía Patológica, el doctor Durán, a quien le pido que sea tan amable de coordinarla. Y los ponentes va a ser el doctor Billy Jiménez, que todos ustedes lo conocen, y bienvenido el doctor Arturo Ángeles, aquí al hospital, quien va a hacer un comentario. Marco Antonio. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me complace presentar a dos personalidades importantes. Una que es el doctor Billy Jiménez, que es el jefe de coloproctología del Hospital General de México, y un gran patólogo mexicano que actualmente trabaja en el Instituto Nacional de la Nutrición, que es el doctor Arturo Ángeles, y nos van a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. El doctor Billy Jiménez nos va a hablar de los aspectos clínicos y endoscópicos de la enfermedad inflamatoria, y el doctor Arturo Ángeles va a presentar los aspectos patológicos relevantes y las conclusiones de esta enfermedad, que en realidad es una patología que tiene un área gris que se le llama indeterminada. Entonces, me parece que todos, tanto patólogos como clínicos, debemos de conocer muy bien esta enfermedad, porque es una enfermedad a veces muy difícil de diagnóstico. Entonces, en esta celebración del 65 aniversario, agradezco muchísimo al doctor Ati, a la Dirección de Educación y Capacitación, que nos permitan presentar y que estemos aquí todos reunidos, muchos distinguidos patólogos que nos acompañan de todas las partes de la República Mexicana. Tenemos cerca de 65 ponentes y creo que es muy meritorio para todos nosotros tenerlos aquí, y que espero que nos acompañen también en lo que falta de esta celebración, que es el día de hoy. Aprovecho también para mencionarles que tenemos mañana un taller de macropatología en el área de postmortem, en donde podrán ustedes tener piezas quirúrgicas, piezas de autopsias, y después una revisión clínico-patológica de todos los casos. Así que muchísimas gracias por su atención. Entonces, empezamos con el doctor Billy Jiménez. Buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación para presentar este tema. Yo voy a hablar sobre todo de los aspectos clínicos y endoscópicos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes saben, y como acaba de mencionar el doctor Durán, es una patología que todavía es difícil hacer el diagnóstico, más en nuestro país.
no tenemos estudios que nos ayuden a hacer un buen diagnóstico y hacer un diagnóstico oportuno. En el hospital nos llegan muchos pacientes todavía con estos padecimientos, pero ya en fase crónica, con las complicaciones que se presentan, como son pacientes perforados, pacientes fistulizados, pacientes con cáncer ya por la propia enfermedad, que nunca recibieron un buen diagnóstico o que se hizo un diagnóstico muy tardío. Entonces vamos a hablar de los aspectos clínicos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes ven aquí, desde el 1865 ya se describió el primer reporte, donde describieron las primeras características de lo que más tarde se denominaría CUSI, colitis ulcerativa. Esto fue en 1875. En 1913, Dalsey publicó en el British Medical Journal una serie de 9 casos de la enfermedad que abarcaba el ilion, yeyuno, colion o una combinación de los anteriores. Entonces ya desde esta época ya se hablaba de la enfermedad inflamatoria intestinal. Para 1930, Bergen y Weber reportaron 23 casos de pacientes con lo que ellos denominaron colitis ulcerativa crónica regional migratoria. Entonces ya es una patología que ya desde hace mucho se ha estado estudiando. El primer reporte de esta enfermedad inflamatoria granulomatosa en el 1932 se publicó en el JAMA y es un artículo titulado Ileitis regional. Y esto fue en el Monte Sinaí de Nueva York. Y para 1936, donde también participó Crohn y Rosenack, reportaron una forma combinada de ileitis y colitis ulcerativa crónica y colitis granulomatosa. Y ellos hablaban que era una misma entidad. Pero ya en 1960, Lockhart Mummery describió las diferencias entre colitis granulomatosa, enfermedad de Crohn, y la CUSI. Entonces aquí ya empezaron a separar estas enfermedades que antes las juntaban y pensaban que era una sola enfermedad. Entonces aquí ellos mencionan que nunca hemos visto la enfermedad de Crohn y la CUSI en un mismo paciente. Entonces como ustedes ven son dos patologías diferentes, que es lo que a veces también a nosotros nos llega a confundir. ¿Cómo la clasificamos nosotros, la enfermedad inflamatoria intestinal? Tenemos la colitis ulcerosa crónica idiopática y la enfermedad de Crohn. También entre ellas está la colitis indeterminada, donde puede haber un predominio de enfermedad de Crohn o enfermedad de CUSI. Y esto es cómo se distribuyen, pero más adelante los voy a mencionar. ¿Cuál va a ser la etiología de esta patología? Existen múltiples factores, pero sobre todo son los factores genéticos, donde hay mutaciones en los genes. Hay factores inmunitarios como causa también de esta enfermedad inflamatoria intestinal, donde hay un desequilibrio de la respuesta inmunitaria. Y también existe algo muy importante, y creo que es el más importante también, los factores ambientales, donde influye el tabaquismo, un agente infeccioso, pacientes que fueron operados de apendicectomía y factores dietéticos que influyen mucho en el desarrollo o en el disparo de estas enfermedades. Hablando de distribución a nivel mundial, predomina sobre todo en países desarrollados, sobre todo en países del norte, tanto en Europa como en América, es donde más predomina. En México, hablando únicamente de CUSI, para 1987 y 2006 había 28 casos por año. Después, en 1997 a 2006, esto se duplicó a 76 casos por año, o sea, ha ido en aumento, con una incidencia de 2.6 veces mayor que en los primeros casos del 87. Entonces ha ido aumentando el CUSI en México y eso también influye mucho los factores ambientales. A nivel mundial hemos visto cómo ha ido en aumento, sobre todo por los nuevos países que están industrializados. Entonces esto sigue en boga, sigue en aumento por todo el desarrollo que hay a nivel mundial. ¿Cuál va a ser en enfermedad de Crohn? Va a afectar en mujeres de 33 a 45 años de edad. El CUSI va a ser más común en hombres
y esto se va a presentar después de 5 a 10 años de los 45 años. No hay diferencia entre géneros, por ejemplo, en Asia, y va a ser más frecuente en caucásicos. En mexicanos es más frecuente el CUSI. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? La mayoría de los pacientes llegan sobre todo con sangrado al evacuar, dolor abdominal, fiebre, falta de apetito, náusea, pérdida de peso, dolor abdominal y dolores articulares. Pero sobre todo lo que más nos encamina al diagnóstico, a sospechar de una enfermedad inflamatoria es evacuaciones diarreicas con moco y sangre. Van a haber diferencias entre el Crohn y el CUSI, sobre todo el CUSI, que va a afectar únicamente a colon y recto, va a incluir más al recto, afecta la capa mucosa únicamente del colon y del recto, tiene un compromiso continuo de la mucosa, va a haber un infiltrado de neutrófilos y linfocitos y microabscesos en las criptas. Nosotros lo llamamos protosigmoiditis porque es más común en recto y en sigmoides. No hay mala absorción y sí va a haber una diarrea sanguinolenta. Lo que es en Crohn va a afectar cualquier segmento del tracto digestivo. Va a preservar el recto, a diferencia del CUSI, que este sí incluye el recto. Aquí tenemos un compromiso discontinuo de la mucosa, se va a hacer segmentaria la inflamación. En colon va a haber segmentos inflamados, no va a ser continua la inflamación. En ilion va a ser una enfermedad granulomatosa, es más frecuente en ilion terminal. Aquí sí hay malabsorción, los pacientes tienen mucha pérdida de peso y la diarrea puede ser rara, e inclusive la hemorragia. Vean aquí cómo se distribuyen el colon, el CUSI, es más común en recto, predomina más en un 54%, después en colon descendente y recto, 28%, y cuando es una pancolitis, un 18%. Y en Crohn, más común en ilion terminal y ciego. También tenemos enfermedades, patologías extracolónicas, sobre todo perirectales, como las fístulas, en un 30 a 40%. Entonces aquí la diferencia es que puede ser desde el ilion, estómago, colon e intestino delgado. ¿Cuáles son las características clínicas importantes o que predominan? En CUSI, sobre todo la rectorragia. Son evacuaciones con moco y sangre. En Crohn es más común, palpamos una masa abdominal, dolor abdominal, y fíjense por aquí, por ejemplo, el sangrado es raro. Los pacientes pueden tener afectación perianal en el CUSI, en el Crohn, perdón. Esto es fístulas o úlceras perianales por Crohn. Entonces, sobre todo lo que marca es el sangrado. Evacuaciones mucosanguinolentas. Nosotros tenemos unas características endoscópicas en la enfermedad inflamatoria intestinal. En un estado inicial en el CUSI podemos encontrar eritema confluente, edema y afectación rectal. En Crohn únicamente ulceraciones aftosas o un eritema discontinuo. Cuando es un estado intermedio podemos ya ver en el CUSI una mucosa granular, sangrado por contacto al pasar el colonoscopio. En Crohn podemos ya ver en un estado intermedio úlceras lineales, aspecto empedrado y lesiones salteadas. En un estado avanzado, en CUSI vamos a encontrar úlceras discretas, exudado y pérdidas australes. En el Crohn, sangrado al contacto, úlceras confluentes y puentes mucosos. Hay un panel genético que se utiliza tanto en Crohn como en CUSI, donde nos ayuda a la susceptibilidad de los pacientes, la etopatogenia y el pronóstico de la enfermedad. Hay un panel genético para Crohn, un panel genético para colitis ulcerativa, para CUSI, pero también comparte ciertos genes, las dos entidades. También cuando un paciente presenta CUSI o enfermedad inflamatoria intestinal, se hacen estudios de microbiota intestinal y esto nos va a ayudar a la susceptibilidad, a la etopatogenia y al pronóstico de la enfermedad. Entonces son herramientas que podemos utilizar en pacientes que ya tenemos diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal. El diagnóstico lo vamos a hacer tanto clínico, endoscópico, bioquímico y lo más importante, el histopatológico.
que es el que aún en algunos centros o en algunas áreas nos llegan reportes que nos dejan en duda, y eso es de lo que nos van a hablar hoy, porque el diagnóstico patológico es la pauta para iniciar un buen tratamiento. Aparte de los estudios de patología, nosotros estamos biometría hemática, estudios de sangre como pruebas de funcionamiento hepático y reactantes de fase aguda. Esto es velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Algo importante que utilizamos para el diagnóstico son anticuerpos, P-ANCA, para CUSI, de un 60 a un 70%. Y los ASCA van a presentarse un 40 a un 70% en enfermedad de Crohn. Entonces, estos estudios sí los hacemos y nos ayudan mucho al diagnóstico. Hay otro estudio que es la calprotectina fecal. Son proteínas de neutrófilos abundantes en plasma y en materia fecal y tienen una sensibilidad del 89% y una especificidad del 79%. Y también lo utilizamos aquí en el hospital. Hay características endoscópicas importantes desde una enfermedad en colitis ulcerosa crónica idiopática, desde leve a severa, donde vamos a tener eritema únicamente en la leve, disminución del patrón vascular y febrilidad leve. Ya cuando llegamos a una colitis severa, ya vamos a tener eritema, vamos a ver marcas vasculares ausentes, las austras, febrilidad de la mucosa y sangrado fácil al paso del endoscopio. Aquí vemos una mucosa normal, una colitis ulcerativa leve, moderada y ya aquí ya friable, ya con úlceras en una severa. En la enfermedad de Crohn podemos ver únicamente úlceras aftosas, que pueden ser planas, menores de 5 milímetros, con un margen hiperémico, un centro pálido. Podemos encontrar parches hiperémicos en la colonoscopía o en la endoscopía, un patrón vascular distorsionado, mucosa normal en segmentos y lesiones salteadas en el Crohn. También podemos encontrar pseudopólipos en los estudios endoscópicos, son menos frecuentes en CUSI, Podemos encontrar áreas de estenosis en el Crohn, con apariencia de cicatrices y úlceras periféricas. E inclusive podemos encontrar fístulas, y estas sí van a ser visibles, y van a estar rodeadas por un edema y eritema, como aquí. En Crohn, la mucosa friable, úlceras lineales y un aspecto granular. También utilizamos estudios de radiología, como por ejemplo la tomografía para CUSI, donde vamos a ver ya datos de inflamación e inclusive pacientes con perforaciones. Vamos a tener pérdida de las austras en el colon y depósitos de grasa. En Crohn vamos a ver lesiones segmentarias, defectos de llenado y contornos irregulares en algunos estudios. En algunos pacientes, estenosis y engrosamiento del intestino. Vean aquí en este estudio todo el engrosamiento en un paciente con Crohn. Entonces, cuando un paciente nos llega a nosotros con diarrea, con rectorragia, con pérdida de peso, que son en formas crónicas, es importante siempre tener presente estas enfermedades inflamatorias para llegar a un buen diagnóstico. Vean aquí una fase crónica del Crohn, un engrosamiento de la mucosa con estenosis, microabscesos, abscesos y fístulas en enfermedad de Crohn. Utilizamos también resonancia magnética, también en pacientes que tienen enfermedad perianal para las fístulas perianales, abscesos en enfermedad de Crohn y fístulas en la enfermedad de Crohn. Fístulas enteroentéricas y estenosis. Hay otros estudios que utilizamos en el hospital, como es la cápsula endoscópica, que va a tener una mayor sensibilidad que estudios de contraste.
Están contraindicados en la enfermedad de Crohn, estenosante, y esta cápsula endoscópica tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 100%. Esta también la hacemos aquí en el hospital. La colonoscopia virtual también se llega a utilizar con una especificidad esta del 100%. Es una alternativa a la colonoscopia nada más. Y ya cuando nosotros tenemos un diagnóstico de los pacientes y llegan al hospital o llegan a la consulta, nosotros hacemos una escala de gravedad. Por ejemplo, en CUSI utilizamos la escala de Trulov para la severidad y así los clasificamos y en base a eso nosotros decidimos si los vamos a internar o les vamos a dar manejo médico ambulatorio. Para Crohn, el CEDAI, también tenemos esta escala para ver la gravedad y en base a eso nosotros damos un tratamiento, ya sea en casa o hospitalario. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a los organizadores de este curso por su amable invitación para participar. Siempre un gusto volver a su alma mater. Voy a complementar la excelente exposición del doctor con los aspectos morfológicos, con énfasis en algunos problemas conceptuales y novedosos. Como él ya mencionó, son dos las enfermedades esenciales, la colitis ulcerosa crónica idiopática y la enfermedad de Crohn. El término completo es enfermedad inflamatoria intestinal idiopática, aunque en los últimos años ya casi nadie menciona lo idiopático, pero es el término completo porque la colitis amibiana es una enfermedad inflamatoria intestinal, el daño por fármacos es una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, aunque sea más largo, yo creo que el término correcto, completo, es enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Igual colitis ulcerosa crónica idiopática es el término completo, la enfermedad de Crohn. Y una forma llamada colitis indeterminada cuando no estamos seguros si es una u otra. El término CUSI significa colitis ulcerosa crónica idiopática, no inespecífica. Y esto que parece un problema simplemente semántico, a veces en la práctica ocasiona confusiones. Un patólogo hace el diagnóstico de colitis crónica inespecífica y a veces el clínico piensa que se está refiriendo a CUSI. CUSI no es una enfermedad inespecífica, es una enfermedad muy bien definida clínica e histológicamente. La I de CUSI entonces es idiopática, es una enfermedad cuya etiología se desconoce a pesar de las múltiples teorías. El diagnóstico tanto de colitis ulcerosa como de Crohn es necesariamente multidisciplinario. Para establecer un diagnóstico de certeza integral se requiere de la información clínica, endoscópica, radiológica, exámenes de laboratorio y desde luego el cuadro morfológico. Y aunque el estándar de oro sigue siendo la morfología, si el patólogo no tiene esta información, con frecuencia se pierde en el diagnóstico y establece diagnósticos erróneos o incompletos. En relación con el laboratorio, ya fue mencionado por el doctor, los ANCAS y los ASCAS para establecer diagnóstico diferencial entre CUSI y Crohn. La calprotectina, que en un principio se pensó que era bastante específica, ahora se sabe que simplemente indica actividad de la inflamación. Recientemente tuvimos un caso de una estenosis intestinal con perforación que tenía una calprotectina elevadísima. Hicieron el diagnóstico de enfermedad de Crohn y correspondió a una enfermedad diverticular complicada, con una diverticulitis abscedada. Los SEDAS con IgG4 están de moda y se ha asociado a muchas otras enfermedades. Pues bien, IgG4 se encuentra elevada con frecuencia en CUSI y es un dato que puede ser útil para separar CUSI de Crohn, los niveles séricos de IgG4, pero también en el tejido. En CUSI podemos encontrar una buena cantidad de células plasmáticas productoras de IgG4. De manera que cuando la disyuntiva es si se trata de CUSI o de Crohn, los niveles séricos de IgG4 pueden ser de utilidad y también el grado de actividad del CUSI puede estar en relación con los niveles de la IgG4. Bien, esto ya también lo mencionó el doctor. De acuerdo a la extensión de la enfermedad en colitis ulcerosa hay tres formas: una pancolitis con afección predominante de mi colon izquierdo, la colitis izquierda y la proctitis. Los aspectos macroscópicos están
íntimamente en relación con los endoscópicos, ¿verdad? De hecho, la endoscopía es la patología macroscópica del tubo digestivo. Y bueno, en biopsias endoscópicas esto no nos sirve, solo en las piezas quirúrgicas. Hay una afección difusa predominantemente en el colon izquierdo, esto es importante, y está confinada a mucosa y submucosa, esto es, no se afecta todo el espesor de la pared. Úlceras sangrantes y pseudopólipos y algunos datos negativos importantes. Dado que CUSI afecta solo la mucosa y a veces llega a la submucosa, no produce engrosamiento de la pared, no produce fístulas, usualmente, CUSI no complicado estoy hablando, usualmente no da estenosis y usualmente no se perfora. Datos muy útiles para establecer el diagnóstico diferencial con enfermedad de Crohn. Y aquí les muestro algunas fotografías en donde se ve la afección difusa desde el ciego hasta el recto, con zonas hemorrágicas, ulceradas, que alternan con otras de aspecto empedrado. Es decir, el CUSI usualmente en las formas de pancolitis no respeta ni un solo segmento. Pero esto es algo importante. Hay un gradiente de afección en el CUSI. Se afecta mucho más el colon distal que el colon proximal. Aquí tienen ustedes el apéndice y el ciego. Y ven ustedes que conforme va uno pasando hacia la porción distal del intestino grueso, hay mayor grado de afección. Eso es muy importante para la toma de biopsias, ¿verdad? Idealmente nosotros solicitamos que hagan un mapeo de todo el colon y que tomen biopsias de ciego, de ascendente, de transverso, de descendente, de sigmoides y de recto, y las pongan en recipientes por separado debidamente etiquetadas, porque si a la hora de revisar las biopsias uno ve que hay muchísima afección de ciego y casi no hay afección de recto, eso casi excluye el diagnóstico de CUSI. De manera que para nosotros es muy importante que nos digan la ubicación exacta de dónde tomaron las biopsias. Es lo que se llama el gradiente de lesión. Desde el punto de vista histológico, no me voy a meter en detalles porque la mayoría de ustedes son clínicos, pero quiero enfatizar que no hay ningún dato histológico patognomónico que nos permita establecer el diagnóstico de CUSI. Es la suma de todos estos datos y por esta razón el patólogo debe hacer una búsqueda cuidadosa de todas estas alteraciones e integrarlas para poder hacer el diagnóstico. Las más importantes son las dos primeras: distorsión en la estructura de la mucosa y abundantes células plasmáticas, sobre todo en la porción basal de la mucosa del colon. Estas son menos específicas, ¿verdad? Y de nuevo algunos datos negativos que nos pueden ayudar en el diagnóstico. Bueno, este es para los clínicos, sería ofensivo para los patólogos que les mostrara yo unas fotos de histología normal, pero bueno, este es un colon normal. Cuando está cortado bien orientado, se observan las criptas paralelas, ¿verdad? El colon no tiene glándulas, porque a veces el patólogo habla de glándulas colónicas. El colon tiene criptas, que son estas invaginaciones de la mucosa superficial. Cuando están bien orientadas tienen esta disposición, pero en las biopsias endoscópicas pequeñas se cortan al azar, de manera que no siempre vemos esta formación perfecta de las criptas, pero las vemos como a manera de donas distribuidas más o menos de manera equidistante, ¿verdad? Con producción de moco. Entonces vean ustedes esta imagen para que la comparen con la siguiente, que es un caso de CUSI. Aquí se ve erosión del epitelio superficial, desaparece ya el ordenamiento de las criptas, de hecho en algunos sitios ya ni siquiera hay criptas, estas se pegan unas con otras, hay abscesos crípticos, algunas desembocan en un mismo cuello, aquí se ven dos criptas desembocando en un mismo cuello, lo que se llama apantalonamiento de las criptas. Los abscesos en las criptas, esta es una cripta dilatada llena de neutrófilos y las abundantes células plasmáticas en la porción basal. Como ustedes vieron en la foto de histología normal, el fondo de las criptas usualmente se pega casi con la muscular de la mucosa, que es esta, ¿verdad? En el CUSI se despega. Hay un espacio y este espacio está lleno de células plasmáticas, es lo que se llama plasmocitosis basal, que es uno de los datos más útiles para establecer el diagnóstico de CUSI, sobre todo en etapas tempranas. La presencia de eosinófilos, hace algunos años se decía que los eosinófilos aparecen en el CUSI en remisión o cuando ha habido una buena respuesta al tratamiento. Ahora se sabe que desde etapas iniciales puede haber abundantes eosinófilos en la mucosa del colon, a tal grado que algunos casos diagnosticados como colitis eosinofílica en biopsias iniciales acaban descarándose con el tiempo como CUSI.
y la IgG4. Se recomienda que en todos los casos, sobre todo si hay mucha actividad, se haga una inmunohistoquímica para IgG4, que decía yo, correlaciona con el grado de actividad y sirve para hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad de Crohn. Y ven ustedes que hay muchos artículos ahora sobre la utilidad de la IgG4 en colitis ulcerosa. En las etapas de remisión cambia totalmente la morfología y es muy importante que el clínico nos diga: este paciente tiene un CUSI de tanto tiempo de evolución, ya tratado, que ha habido una buena respuesta al tratamiento, y las biopsias se toman en los protocolos de seguimiento. Si no nos dan esa información, el patólogo se pierde y difícilmente hace el diagnóstico de CUSI. Estas son las alteraciones que se observan cuando hay una etapa de remisión: desaparecen las úlceras, hay regeneración, desaparecen los polimorfos nucleares, pero persisten las alteraciones estructurales y puede haber algunas otras alteraciones que les voy a mencionar. Entonces, esta es la morfología de un CUSI inactivo, ¿verdad? Entonces, regenera el epitelio, desaparecen los neutrófilos, ya no hay úlceras, hay producción de moco incluso exagerada y aparecen vacuolas de mocos en distintos niveles de la cripta, lo que se ha llamado distrofia de células caliciformes, y pueden aparecer células de Paneth en el colon distal. Estas también son fotografías de un colon inactivo de mucho tiempo de evolución. Vean ustedes el grado de atrofia de la mucosa. Persisten ciertas alteraciones estructurales, pero ya no hay úlceras ni neutrófilos, y hay lo que se conoce como metaplasia de células de Paneth, que son estas células. Las células de Paneth son normales en hemicolon derecho y son anormales en hemicolon izquierdo. De tal manera que si nos dicen que esta es una biopsia de recto y vemos células de Paneth, a eso se le conoce como metaplasia de células de Paneth, y es un dato útil de un CUSI que ha respondido a tratamiento. Un dato más para que nos digan de dónde exactamente tomaron las biopsias, porque si esta es una biopsia de ciego, las células de Paneth son normales ahí. Las complicaciones. Me voy a referir solo a las infecciones y a las alteraciones neoplásicas. Las infecciones, cuando son muy graves, pueden llegar a megacolon tóxico y a perforaciones. Y son dos las infecciones que con mayor frecuencia se presentan en pacientes con CUSI como una de las complicaciones. El citomegalovirus, que es relativamente fácil de diagnosticar cuando tiene las inclusiones clásicas en ojo de búho con hematoxilina y eosina, pero a veces cuando el proceso inflamatorio es muy extenso y hay necrosis, da trabajo encontrarlos con hematoxilina y eosina, y uno tiene que echar mano de la inmunohistoquímica en contra de citomegalovirus. Hay un anticuerpo muy limpio para establecer este diagnóstico. Y siempre que el CUSI esté muy activo o que el clínico nos diga que es refractario al tratamiento, el patólogo está en obligación de buscar dirigidamente citomegalovirus, porque es una de las causas de refractariedad al tratamiento. Y la otra complicación es la colitis pseudomembranosa por Clostridium. Hace algunos años nosotros veíamos colitis pseudomembranosa solo en autopsias o en piezas quirúrgicas, pero las vemos ya ahora en biopsias endoscópicas. Aquí la serología es muy importante y es muy fácil de diagnosticar por esta formación de pseudomembranas, de ahí el nombre de colitis pseudomembranosa, y estas imágenes como de volcán en erupción que se ven en la mucosa. Entonces son dos las infecciones, citomegalovirus y Clostridium. Y la otra complicación a largo plazo es la presencia de displasia y de carcinoma. Usualmente se presentan en CUSI de más de 10 años de evolución, y esto es importante, porque a veces le dicen a uno le muestran a uno una laminilla con la sospecha de displasia, y uno lo primero que pregunta es ¿cuánto tiempo de evolución tiene? Si le dicen 8 meses, eso no es displasia. El CUSI se presenta a muy largo, la displasia en CUSI se presenta a muy largo tiempo de evolución. Entonces, la información clínica que nos den de nuevo es muy importante. Es más frecuente que en la pancolitis que en la colitis izquierda o en la proctitis, y en pacientes que han recibido tratamientos inadecuados o que no se apegan al tratamiento. Cuanto más recurrencias haya del proceso inflamatorio, mayores posibilidades de que desarrolle carcinoma. Y la secuencia que siguen las alteraciones histológicas son las mismas en todo tubo digestivo, desde el esófago de Barrett, el estómago, los adenomas en colon, etcétera. Si empieza con una displasia de bajo grado, pasa a alto grado, luego carcinoma intramucoso y finalmente se transforma en un carcinoma invasor. El diagnóstico de displasia en CUSI es un problema, ¿verdad? Porque como hemos estado insistiendo, el CUSI se acompaña de inflamación, a veces mucha inflamación y necrosis, y la inflamación induce una respuesta reactiva, ¿verdad?, del epitelio.
de manera que puede haber mucha atipia, pero es una atipia reactiva por la inflamación, no es una verdadera displasia. Y en biopsias muy pequeñas, mal orientadas, a veces mal cortadas, separar atipia reactiva de displasia a veces es muy difícil. Cuando el patólogo no está seguro, utiliza el término de indefinido para displasia, que es una salida fácil para el patólogo, pero que al clínico no le gusta mucho el diagnóstico porque quiere saber si hay displasia o no hay displasia. Y entonces lo que nosotros sugerimos es que se le dé el tratamiento antiinflamatorio y que se tome una biopsia en un lapso pertinente, 2 o 3 meses después, cuando ya no haya mucha inflamación, para ver si la atipia que estamos observando es una verdadera displasia. El diagnóstico de displasia es un diagnóstico de hematoxilina y eosina. Y aunque se proponen ahora muchos estudios de inmunohistoquímica, muchos anticuerpos, sigue siendo esencialmente un diagnóstico de HIE. El P53, la racemasa pueden ser de cierta utilidad para favorecer una u otra. Y en un caso en particular, cuando uno tiene la duda, la inmunohistoquímica puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado, pero esencialmente es un diagnóstico de hematoxilina y eosina. Y es complicada la displasia porque hay varios tipos de displasia en pacientes con CUSI. Un paciente con CUSI puede tener adenomas, ¿verdad? Y los adenomas por definición tienen displasia. Puede haber displasia en mucosa plana en el CUSI o puede haber displasia en lesiones elevadas, lo que se conoce por sus siglas en inglés como DALM. Y es muy importante establecer estas distinciones. Bueno, aquí hay endoscopistas, no me voy a detener en esto, pero aquí hay cambios de displasia elevada y aquí hay cambios de displasia en mucosa plana. Nosotros siempre hemos dicho que la displasia no produce alteraciones macroscópicas y en consecuencia ni el patólogo ni el endoscopista las ve cuando ve la pieza cuando hace su endoscopía y el patólogo cuando ve la pieza macroscópica. Pero ahora con estos estudios de magnificación y cromoendoscopía, el endoscopista puede acercarse bastante a cuáles son los sitios de displasia y tomar biopsias dirigidas. Eso es de gran ayuda para nosotros, porque el colon es muy extenso. Y entonces decía yo, separar displasia en adenomas de displasia elevada en CUSI. En general los adenomas, es un adenoma tubular y es un adenoma velloso, tienen un aspecto muy ordenado y poca inflamación y no están ulcerados, a menos que sean grandes. La displasia en CUSI es mucho más desordenada y conserva el infiltrado inflamatorio, de manera que esta es displasia en adenoma y esta es displasia en CUSI. Muy importante establecer la distinción porque estos van a polipectomía y estos van a colectomía. Esto que parece muy fácil cuando uno lo muestra en fotografías, a la hora de ver los casos a veces es muy complicado y uno no puede definir una u otra. Por ejemplo, son estas lesiones polipoides de los CUSIs tardíos en donde hay displasia aquí en mucosa plana y aquí una lesión conocida como DALM, displasia en mucosa elevada. Entonces, si uno dice que la displasia está en mucosa plana o está en un terreno de CUSI, los pacientes, sobre todo si es displasia de alto grado, van a colectomías. Si uno dice que la displasia está en un adenoma tubular, la simple polipectomía es curativa. Entonces, los adenomas en CUSI tienen la morfología clásica del adenoma con poca inflamación y conviene que en estos casos el endoscopista tome fragmentos de la mucosa adyacente para ver si hay cambios displásicos en la vecindad de la lesión elevada. En cambio, la displasia en CUSI son lesiones menos ordenadas. En los sitios de displasia hay datos histológicos de CUSI, entonces hay mucha inflamación y en la mucosa adyacente hay displasia. Por eso nosotros pedimos que tomen biopsias de la mucosa adyacente a la lesión polipoide. Vean ustedes, esta es la displasia elevada en CUSI. Si es parecida a adenoma en área sin colitis, va a polipectomía. En estos casos va a vigilancia y si no es parecido a adenoma, es decir, si la displasia está en un terreno de CUSI inflamado, va a una colectomía. Esto con ciertas reservas, pues. Bueno, en condiciones ideales, ¿qué es lo que los patólogos queremos? Que los clínicos, que los endoscopistas nos envíen. Primero, que nos proporcionen la información clínica y endoscópica completa, desde tiempos de evolución, manifestaciones clínicas, si ha estado tomando fármacos, si ha recibido tratamientos, etcétera. Hacer un mapeo de todo el colon, que envíe los fragmentos por separado y desde luego el patólogo los debe incluir también por separado. ¿Y qué es lo que el patólogo debe precisar cuando recibe estas biopsias? Lo primero que debe precisar es si se trata de colitis ulcerosa o es alguna otra enfermedad.
Pero no solo eso. Si le envían los fragmentos por separado, está en obligación de establecer los diagnósticos por separado, lo que hay en ciego, lo que hay en transverso, lo que hay en recto, etcétera. El grado de actividad, si es leve, moderada o intensa, el grado de atrofia, si hay o no cambios secundarios al tratamiento y desde luego si hay displasia o carcinoma, porque en ocasiones el clínico ya sabe que el paciente tiene CUSI y le toma una biopsia como protocolo de seguimiento y el patólogo les diagnostica solo CUSI a secas, ¿verdad? Eso no le sirve para nada al clínico. Algunos ejemplos: colitis ulcerosa crónica idiopática con actividad intensa en recto, sin atrofia, sin displasia. O este otro ejemplo, pancolitis ulcerosa crónica idiopática con actividad moderada, con atrofia leve, sin displasia, con cambios secundarios al tratamiento. Esto es, el patólogo está en obligación de proporcionar datos que sean de utilidad para el clínico y sobre todo para el paciente. Hay muchos consensos, ya el doctor mencionaba algunos consensos clínicos de tapificación. Hay un consenso europeo, hay un consenso español, hay un consenso de la Clínica Mayo, hay los consensos asiáticos. Les voy a mostrar nada más este consenso europeo que a mí me parece que es muy bueno y nosotros en México estamos tratando de hacer un consenso, pero no lo hemos logrado. Entonces dan muchos puntos, ¿verdad? Entonces dicen ellos que para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, el endoscopista debe enviar al menos 2 biopsias de cada uno de los segmentos del colon y enviadas por separado. Debe proporcionar la información clínica completa. Los fragmentos deben ser fijados adecuadamente en formol boferiado. El diagnóstico microscópico de CUSI está basado en la alteración de la estructura, la inflamación transmucosa, la plasmocitosis basal y algunas otras alteraciones. Vean ustedes aquí, la plasmocitosis basal es de utilidad como uno de los datos más tempranos para establecer el diagnóstico, algo que apenas empieza a difundir entre los patólogos. Y uno siempre debe hacer diagnóstico diferencial. Las enfermedades con las que puede confundirse son muchas. Esta es una lista incompleta y tampoco las voy a mencionar todas, solo algunos ejemplos. Con colitis infecciosa, con frecuencia se confunden. Aquí también la información clínica es importante. Usualmente el endoscopista no toma una biopsia al tercer día de diarrea de un paciente, ¿verdad? Le da tratamiento y se espera, y cuando después de varias semanas no responde a los tratamientos convencionales, empieza a sospechar que se puede tratar de una de estas enfermedades. Por esta razón no recibimos tantas biopsias de colitis infecciosa, pero ocasionalmente sí las recibimos. Se le llama también colitis aguda autolimitada o colitis crónica activa. Aquí la lesión es focal, entonces la información del endoscopista es importante para nosotros. Y tiene alteraciones morfológicas que comparte con CUSI, de ahí el problema en el diagnóstico diferencial. Les muestro algunos ejemplos. Yo decía que en CUSI usualmente el infiltrado inflamatorio es más abundante en la porción profunda, ¿verdad? Entonces aquí ven ustedes una biopsia bien orientada y todo esto que se ve más morado es por inflamación. Ven ustedes que aquí la inflamación es mucho más abundante en las porciones superficiales que en las porciones profundas. Si fuera un CUSI debiera ser al revés, más morado en la porción profunda, dicho de manera muy simplificada. El CUSI usualmente no da tanto edema de la mucosa como la colitis infecciosa. Puede dar microabscesos de cripta y yo creo que los microabscesos de cripta se ha exagerado en la importancia. Y algunos patólogos, cuando ven abscesos de cripta, hacen diagnóstico de CUSI, y si no ven abscesos de cripta, no hacen diagnóstico de CUSI. Y los abscesos de las criptas se pueden ver en muchas otras enfermedades, y a veces CUSI no tiene abscesos de cripta. Y se ven muchos polimorfonucleares en la lámina propia, que tampoco es usual en CUSI. Esta es una forma de colitis que en mi experiencia fácilmente se le escapa al patólogo, sobre todo cuando tiene que ver 200 laminillas en una mañana y las ve rápidamente y no se va a los grandes aumentos. Y es la llamada colitis por bacterias enteroadherentes, que puede producir muchas alteraciones similares a CUSI, pero si uno se va a grandes aumentos, uno ve las bacterias aquí acomodadas perpendicularmente en la superficie del colon, no en la luz mezcladas con las heces, sino que se ve una mucosa como despeinada, dicen algunos. Es decir, el colon no tiene microvellosidades. Cuando uno ve esto, es una colitis por bacterias enteroadherentes. El Giemsa puede ser de gran utilidad. Y la espiroquetosis es una bacteria enteroadherente y aquí la tinción de Wharton-Starry puede ser de utilidad, da esta banda negra en la superficie. Y ahora ya hay incluso anticuerpos, por ejemplo, contra Escherichia coli, de manera que uno puede ser muy preciso en el diagnóstico y decir que esta es una colitis por bacterias enteroadherentes por Escherichia coli, desde luego si uno cuenta con los anticuerpos.
La colitis amibiana tradicionalmente se ha dicho que se confunde con CUSI, yo creo que no se parece casi nada. Bueno, clínicamente sí se parece. Yo recuerdo que cuando yo estuve aquí en el Hospital General nos decían que diarrea mucosanguinolenta con pujo, tenesmo, dolor abdominal tipo cólico era igual a amibiasis hasta que no se demuestre lo contrario. Y veíamos aquí 2 o 3 casos de amibiasis a la semana a veces, ¿verdad? Muy frecuente en aquellos años, estoy hablando de los años 70, la amibiasis. Ahora nosotros en nutrición, yo creo que vemos 2 o 3 casos de colitis amibiana histológicamente, ¿verdad? Al año, y vemos 2 o 3 casos de CUSI a la semana, ¿verdad? Entonces se ha invertido esto. Pero este es el aspecto macroscópico, es una foto del doctor Olvera, que en paz descanse, que me regaló hace muchos años. La colitis isquémica puede producir alteraciones similares a CUSI. Aquí ven ustedes cierta distorsión de la mucosa, disminución en la producción de moco, fibrosis. Desde luego aquí la edad es muy importante y el sitio de donde tomaron la biopsia. La zona más sensible a la isquemia del colon es el ángulo esplénico, de manera que si se busca isquemia es un buen sitio para tomar las biopsias. Y un término que apareció hace pocos años y que todavía no tiene total aceptación es esto de colopatías apoptósicas, que pueden ser muy similares a CUSI. Se producen esencialmente en 3 condiciones: injerto contra huésped, citomegalovirus y fármacos, sobre todo algunos inmunomoduladores como el micofenolato. Este es un caso que vimos que nos enviaron de Culiacán. Era un paciente de 59 años con diarrea mucosanguinolenta, etcétera, diagnóstico clínico de CUSI, diagnóstico endoscópico de CUSI, tomaron las biopsias y el patólogo diagnosticó CUSI. Le dieron tratamiento y no respondió. Y entonces nos enviaron las laminillas para una segunda opinión. Y lo que se observa aquí son estas criptas colónicas con abundante apoptosis. Entonces le preguntamos al patólogo si no había sido trasplantado de médula ósea para que fuera una reacción injerto contra huésped. Y nos dijo, no, tiene un injerto de riñón, ¿verdad? Y decía, no le están dando micofenolato. Déjame preguntarle al médico tratante, y dijo, efectivamente le están dando micofenolato. Entonces, esta es una de las imágenes más o menos características de una colopatía por micofenolato y muy importante para el paciente. Ya no le dan el tratamiento para CUSI, le cambian el inmunomodulador por otro y se resuelve el problema. Pero se confunden. Esta fue una niña de 12 años que también se diagnosticó CUSI. Entonces, como CUSI en niños es poco frecuente, pidieron también una segunda opinión y encontramos aquí las inclusiones clásicas por citomegalovirus. Citomegalovirus puede dar alteraciones muy similares a colitis ulcerosa crónica idiopática. Bueno, enfermedad de Crohn, no sé, creo que ya no voy a tener mucho tiempo. Algunos datos muy generales sobre enfermedad de Crohn. Este es lo que dicen los libros y lo que dicen los artículos. Nosotros en nutrición vemos mucho más Crohn colónico. No sé cuál sea la experiencia aquí. Y Crohn lo que se produce es engrosamiento de la pared, hiperplasia linfoide, las fisuras y fístulas que ya fueron mencionadas por el doctor. Estos son algunos de los aspectos macroscópicos de la enfermedad de Crohn. En general, diferente al CUSI, puede producir zonas de estenosis, ¿verdad?, con fístulas. Y también hay muchas alteraciones histológicas. El diagnóstico en biopsia endoscópica de Crohn es muy difícil de hacer, ¿verdad?, porque algunos de los datos solo se observan en las piezas quirúrgicas. No voy a entrar en detalles, pero se observa cierto grado de distorsión, puede haber algo de plasmocitosis, puede haber una metaplasia de glándulas de tipo antral, estas son las fisuras. Y los granulomas. Los granulomas en tubo digestivo son un problema. Desde luego, en nuestro medio, la causa más frecuente de granulomas es la tuberculosis. De manera que cuando vemos granulomas, tenemos obligadamente que hacer el diagnóstico diferencial con tuberculosis. En términos generales, en el Crohn los granulomas son pequeños, de tipo sarcoide, por histocitos epitelioides, y en la tuberculosis, que es la foto de abajo, los granulomas son múltiples, con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Y uno hace las tinciones de Ziel-Nielsen, en la de arriba es negativa y en la de abajo es positiva, pero el Ziel-Nielsen también da poco rendimiento en las biopsias. Esas son las diferencias entre los granulomas de Crohn y de tuberculosis. Este es un caso que se pensaba que era Crohn y resultó una tuberculosis, aun cuando el Ziel-Nielsen sea negativo. Ahora uno puede utilizar los anticuerpos, la uramina, rodamina, la PCR, para establecer el diagnóstico de tuberculosis. Y a veces CUSI también produce granulomas, porque las criptas se rompen, el moco se extraluminiza e induce una reacción granulomatosa de tipo a cuerpo extraño.
De manera que cuando uno ve granulomas hay que ver si no están en la vecindad de una cripta para no hacer el diagnóstico de Crohn. Y muchas otras enfermedades, la yersinia puede parecer mucho Crohn, la diverticulosis, de nuevo, puede parecer mucho enfermedad de Crohn. Es un caso que nos fue enviado como enfermedad de Crohn y resultó una diverticulosis. Aquí se ve el divertículo muy bonito. Y ahora con la terapia de los tratamientos biológicos, sobre todo la terapia antifactor de necrosis tumoral, también la morfología ha cambiado. De manera que el patólogo debe estar enterado qué tipo de tratamiento está recibiendo el paciente. Por ejemplo, cuando se dan estos biológicos, desaparece totalmente la inflamación y puede haber fibrosis muy extensa de la muscular de la mucosa. La colitis indeterminada es un diagnóstico de exclusión, ya no me voy a detener en esto para ir a las conclusiones. Problemas del patólogo en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. Falta de información clínica y endoscópica. Toma de biopsias aisladas, no mapeo. Envío de biopsias sin precisar sitio. Toma de muestras no representativas, a veces toman nada más el tejido necrótico que está en la superficie. Envío de biopsias no fijadas adecuadamente, a veces las mandan en agua o en alcohol. Problemas del patólogo. Con frecuencia el patólogo no puede ser categórico en los diagnósticos de CUSI y Crohn y establece solo diagnósticos de compatibilidad. En casos refractarios no hace una búsqueda intencionada de citomegalovirus o de Clostridium. Tiene problemas en el diagnóstico de displasia, no puede separar displasia en adenoma de displasia propia del CUSI. Se recomienda que en el diagnóstico de displasia siempre participe más de un patólogo, idealmente un patólogo con mayor experiencia. Problemas del clínico en relación con el patólogo. Recibe un diagnóstico que es inespecífico, que no le sirve para nada, no se corresponde con la clínica y la endoscopía, ¿verdad? El diagnóstico es incompleto y no le da ninguna información adicional. Y como conclusiones, en la actualidad no es concebible el estudio de la enfermedad inflamatoria intestinal idiopática sin la correlación clínico-patológica y muchos diagnósticos erróneos se dan por esta falta de correlación, por esta falta de comunicación entre el clínico y el patólogo. En CUSI idealmente debemos contar con un mapeo. CUSI puede diagnosticarse la mayoría de las veces en biopsias endoscópicas en condiciones ideales. El diagnóstico histológico de enfermedad inflamatoria intestinal debe incluir parámetros de interés para el clínico. El diagnóstico diferencial incluye muchas otras enfermedades. El diagnóstico histológico de Crohn pocas veces puede establecerse de forma categórica en biopsias endoscópicas y finalmente para el diagnóstico integral se requiere obligadamente de una adecuada comunicación entre clínicos y patólogos. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes exposiciones. ¿Tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no es así, le damos la palabra al doctor a ti. Gracias.